38 años de trabajo en el Poder Judicial fueron sellados con el máximo ascenso en la Magistratura Nacional el 8 de agosto pasado. Señora Ministra María Angélica Repeto García, juráis por nuestro Dios y estos santos evangelios que en el desempeño de vuestro cargo guardaréis la Constitución y las leyes de la República. Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande. Aplausos, emociones, saludos y despedidas fueron parte de los hechos que marcaron la jornada de juramento de la nueva ministra de la Corte Suprema, María Angélica Repeto García. Un trabajo que me ha permitido conocer las diferentes instancias y tribunales que existen de acuerdo a las diferentes categorías que tenemos en nuestro país. De manera tal que siento que tengo la preparación, digamos, para ocupar este lugar. La magistrada Repeto García es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ingresó al Poder Judicial en 1981 como oficial primero suplente en el primer juzgado de letras de la ciudad porteña. El 18 de julio de 2002, la magistrada asumió como ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, siendo presidenta del Tribunal de Izada el año 2015. Siempre en la jurisdicción de Valparaíso, su lugar natal y donde decidió crear su carrera como abogada. Si algo caracteriza a la ministra Repeto es que más allá de sus posiciones o visiones personales, ha logrado ser capaz de ajustarse al cumplimiento del ordenamiento jurídico por encima de cualquier otra consideración. Puede ser que se esté reconociendo más, digamos, a lo que es las regiones, a la importancia que tienen, porque normalmente, al menos en materia judicial, lo que ha existido es que las ministros y ministros tienen que venirse primeramente a Santiago, a la Corte de Santiago, y recién ahí pueden postular a la Corte Suprema. El ascenso de la magistrada Repeto García al máximo tribunal marcó un hito histórico en el Poder Judicial, a ser la primera mujer nombrada directamente desde la jurisdicción de Valparaíso para asumir como ministra de la Corte Suprema. Contenta y muy agradecida que se haya privilegiado en esta oportunidad a las regiones y a las mujeres, porque creo que es un reconocimiento que hacía falta. La nueva ministra de la Corte Suprema es la séptima mujer en integrar el pleno de 21 ministros del máximo tribunal. Elegí la sala laboral, que es la cuarta sala de la Corte Suprema, que comprende materias laborales, de familia y algunas también civiles. No, un gran desafío y, como le reitero, de gran responsabilidad y contenta porque realmente ha sido una despedida increíble. Fue el 17 de julio pasado cuando el nombramiento de la ministra Repeto fue sometido a votación en el Senado. Sufragio en que obtuvo 36 votos a favor, una abstención y uno en contra, y que confirmó la asunción de la magistrada a la Corte Suprema de Justicia de Chile. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, encabezó el pleno del máximo tribunal en la audiencia que se desarrolló el lunes 12 de agosto con el fin de elaborar una quina de postulantes al cargo de ministro de la Corte Suprema en la vacante producida por el cese de funciones del magistrado Héctor Carreño Siman. De tal suerte que los vamos a llamar para escucharlos entre 5 y 10 minutos. El Pleno del Máximo Tribunal escuchó las exposiciones sobre judicatura y gobierno judicial de 15 ministros de Cortes de Apelaciones del país que postulan al cargo. Una vez finalizada la audiencia, se procedió a la votación de rigor que arrojó como seleccionados en la quina a los magistrados Sergio Mora, Miguel Vázquez, Roberto Contreras, Leopoldo Llanos y Mario Carroza. El ministro señor Contreras es de la Corte de San Miguel, obtuvo 10 votos. Los señores Vázquez, Llanos y Carroza son ministros de la Corte de Santiago y obtuvieron 9, 8 y 7 votos respectivamente. Y don Sergio Mora Vallejos es el ministro que por derecho propio ocupa un cupo dentro de la quina conforme a la disposición constitucional. La quina será enviada al Ministerio de Justicia para continuar con el proceso de nominación. Una persona de la región del Maule fue formalizada por presuntamente hacerse pasar como fiscal en un procedimiento policial.
Tras un año del proceso penal, se le sobreseyó tras acogerse a una suspensión condicional del procedimiento. Su caso fue dado a conocer en diversos medios de comunicación. Algunos de ellos solo dieron cobertura a su detención e inicio del proceso penal, pero no en la etapa del sobreseimiento. Por ello y para proteger su honra, la afectada presentó un recurso de protección. Ocurrió que la información surgida de este proceso se publicó en varios medios, particularmente medios digitales. Y eso es lo que origina particularmente la incomodidad de esta persona que siente afectados sus derechos fundamentales. Porque los medios digitales tienen una característica que no tienen otros medios de prensa, y es que permanece la información en la web, en la nube, en forma de acceso o con posibilidad de acceso público durante un periodo de tiempo indeterminado. En el litigio constitucional, la tercera sala de la Corte Suprema falló en favor de la recurrente. ¿Este es un reconocimiento al derecho al olvido? Según mi criterio, no. Efectivamente es un atisbo, efectivamente no es un derecho que está consagrado, pero efectivamente para allá vamos. El máximo tribunal estableció que en este litigio colisionaban la libertad de prensa y el derecho a la honra. Identifica adecuadamente la Corte que aquí hay un conflicto de derechos fundamentales. Por una parte, el medio digital o el medio de prensa que alega que está ejerciendo su libertad de expresión y alega que la está ejerciendo en los términos que establece la Constitución. Y de otra parte, la persona afectada que solicita en la práctica que se suprima esta información, lo que equivale a una especie de censura. En fallo dividido, la tercera sala de la Corte Suprema ordenó a 3 medios de comunicación actualizar las notas de prensa impugnadas para resguardar tanto el derecho a la honra de la recurrente y la libertad de expresión. Depresión severa y Alzheimer fueron las patologías por las que un profesor de Valdivia decidiera en octubre de 2010 solicitar su pensión de invalidez permanente. Un año más tarde, la Comisión Médica Regional dictó la resolución que establecía la invalidez del jubilado, pero el solicitante nunca pudo recibir su dinero, ya que falleció 3 días antes de que se aprobara su petición. Este procedimiento se extiende en el tiempo, de manera tal que es resuelto recién en noviembre de 2011 y notificado a la familia y al pensionado una vez que éste había fallecido. Estimó la Corte que la demora en la tramitación constituía una falta de servicio. Ante ello, la familia dedujo una demanda en contra de la Superintendencia de Pensiones por la falta de servicio en que incurrió al no controlar el cumplimiento de las comisiones médicas en su actuar tardío según los plazos establecidos. Lo que hace la sentencia es reconocer la responsabilidad del Estado y puntualmente de la Superintendencia de Pensiones, en que no cumple con el llamado que hace la ley a esta superintendencia en torno a vigilar el funcionamiento de las comisiones médicas. Los afectaba extrapatrimonialmente. Esto significa que les había ocasionado un daño moral que debía ser reparado. Y en ese sentido, entonces, la Corte acoge la demanda determinando la falta de servicio y la necesidad de indemnizar. De acuerdo al artículo 94 del decreto 3500 que establece un nuevo sistema de pensiones, la Superintendencia de Pensiones está encargada de fiscalizar el funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones y del otorgamiento de las prestaciones que otorguen a sus afiliados. En su minuto lo discutido en el fallo fue una posición de la Superintendencia respecto de que ellos no tenían facultades para fiscalizar. Lo paradójico que se dio en este caso es que paralelamente y en virtud de la denuncia original que se había generado, se habría abierto un sumario administrativo respecto de las responsabilidades administrativas por esta dilación. La Corte Suprema acogió la demanda y ordenó a la Superintendencia de Pensiones indemnizar a 5 integrantes de la familia por un total de 30 millones de pesos por el daño moral que sufrieron cuando su deudo falleció esperando la pensión de invalidez que le correspondía. Un paciente que se sometió a una cirugía en el Hospital San Borja Arriarán dedujo una demanda civil en contra del centro hospitalario tras infectarse con una bacteria que lo afectó 2 meses después de la intervención. En materia de responsabilidad del Estado, la situación que hace que se le impute su responsabilidad se denomina falta de servicio. Y esta falta de servicio tiene distintos componentes dependiendo de qué tipo de servicio se trata o específicamente cuáles serían las omisiones o las infracciones que esta entidad ha cometido.
Según indica el litigio civil, en la fecha en que el paciente fue intervenido se produjo un brote epidémico intrahospitalario de la bacteria Clostridium difficile en el 6º piso del establecimiento. Si bien el demandado estuvo internado en el 5º y 7º nivel, se pudo acreditar que se infectó a raíz del brote del germen en el edificio. En este caso, como estamos en presencia de una actividad médica en que la Lex Artis opera con mucha delicadeza, pensemos en cualquier intervención que importa provocarle lesiones a un paciente, si yo no soy suficientemente diligente le puedo provocar algo muy grave e incluso la muerte. Entonces de ahí que quien vaya a llevar a cabo una actividad en este sentido debe ser sumamente diligente en torno a él. Desde la sentencia de primera instancia hasta la de la Corte Suprema se pudo establecer que pese a las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad hospitalaria, estas resultaron insuficientes para prevenir el contagio, confirmando un mal funcionamiento del servicio. Si no logra establecer o lograr la convicción del tribunal que esa aplicación de los protocolos la efectuó de manera medianamente esperada, va a ser condenado. La Corte Suprema rechazó el recurso de casación deducido y confirmó la sentencia de primera y segunda instancia que ordenaron al recinto hospitalario indemnizar al paciente por más de 19 millones de pesos por el daño emergente y moral que sufrió a raíz de la falta de servicio en que incurrió el Hospital San Borja Arriarán. En septiembre de 1985 hubo una riña en una fonda llamada el Guaso Pac de Maipú. Los involucrados fueron retirados del evento por carabineros y uno de los participantes en la gresca fue asesinado. Su familia demandó al fisco por considerar que el hecho fue un crimen de lesa humanidad, situación que fue descartada por la Corte de Apelaciones de Santiago, estableciendo que era un delito común, por lo que la acción civil fue rechazada. El hecho que un crimen sea cometido dentro de una dictadura no es suficiente para entender que es un crimen de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad se trata de un crimen muy serio, por ejemplo, un homicidio, como en este caso, pero tiene que reunirse otro tipo de circunstancias. Lo que entendió acá el tribunal al rechazar esta demanda en contra del fisco fue que aquí no estábamos frente a ese ataque generalizado, sistemático contra un sector de la población, si bien se entiende que eso sí ocurrió en la dictadura militar. Antes del siglo XX, los crímenes de lesa humanidad no habían sido tipificados en el derecho internacional. Las primeras declaraciones de este ilícito surgieron en 1945 en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg al término de la Segunda Guerra Mundial, donde se enjuició a los responsables de violar sistemáticamente los derechos humanos y que calzaban con el perfil de ser acciones contra la humanidad. Entonces es un concepto que surge a propósito de la Segunda Guerra Mundial y que desde entonces ha tenido un desarrollo muy importante, en particular después de la Guerra Fría, con los estatutos de los tribunales especiales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, y también desde el año 98 con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Recién en 1998, a través del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, esta práctica fue definida como ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, siendo adoptada por todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas. El tema de la generalidad, el tema de que esto se estaba haciendo sistemático, por lo tanto, y que todo esto provenía de gente que era gente del Estado, o sea, los uniformados, o sea, en este caso el Ejército, las Fuerzas Armadas, no solamente también carabineros. Entonces, estaba el otro elemento que eran agentes del Estado. Sin embargo, los autores de este ilícito no necesariamente deben ser agentes del Estado, sino que también pueden ser civiles. De hecho, en julio de 2019, la Corte de Apelaciones de Concepción condenó a carabineros y civiles por su responsabilidad en el secuestro calificado de 28 campesinos de Santa Bárbara y Quilaco, ilícito perpetrado el mismo martes 11 de septiembre de 1973 en la región del Biobío. Pueden ser perpetrados por civiles. Ahora, en el caso de los crímenes de lesa humanidad, lo probable es que la estructura que puede cometer este ataque general o sistemático contra una población civil de acuerdo a una política, por regla general han sido los estados. Pensemos la Alemania nazi, los países
del bloque comunista, pensemos también las dictaduras militares latinoamericanas. Según un informe publicado en 2017 por Naciones Unidas, el autodenominado Estado Islámico cometió genocidio y crímenes de lesa humanidad en Irak, donde la entidad internacional enfatizó que miles de civiles sufrieron claras violaciones del derecho internacional humanitario. Cuando hay un control efectivo de grupos armados respecto de sectores de la población en un territorio, eso también podrían ser, ¿no es cierto?, cometer delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional califica como crímenes de lesa humanidad el homicidio, exterminio, esclavitud, traslado forzoso de población, encarcelamiento u otra privación grave de libertad, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución o embarazo forzado, persecución de un grupo por motivos políticos, culturales, religiosos, entre otros, desaparición forzada, apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar. Ya comenzaron a figurar estos delitos como el secuestro, el homicidio, la tortura, las inhumaciones, las exhumaciones ilegales. Todo ya comenzaron a tener una connotación distinta con penas altas, digamos, porque, por ejemplo, tenemos el caso de un homicidio que comienza con una pena de 10 años y un día en adelante. En el año 2009, tras una moción parlamentaria, se creó la Ley 20.357, la que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra. La pena puede variar dependiendo del delito, pero en el caso de dar muerte a una gran cantidad de personas, puede llegar a presidio perpetuo calificado. Asimismo, el artículo 40 de la norma establece que la acción penal no prescribe. En un comienzo no necesariamente fueron considerados imprescriptibles, porque fueron vistos más bien como delitos comunes. Pero una vez que ya quedó claro el concepto de delito de lesa humanidad, por lo tanto se comenzó a aplicar la figura de la imprescriptibilidad respecto de estos delitos. Y no solamente eso, sino que fueron amnistiables. Lo que se ha entendido por los tribunales internacionales es que en esos casos no corresponde ni la amnistía ni la prescripción. Por lo tanto, son delitos que aunque hayan pasado 10, 15, 20 años, 30 años, pueden continuar investigándose y persiguiéndose las responsabilidades penales del caso. Los condenados por violaciones a los derechos humanos deben cumplir ciertos requisitos para solicitar el beneficio de libertad condicional. Entre ellos, cumplir 2/3 de la pena que deben purgar por haber perpetrado uno o varios crímenes de lesa humanidad. La Ley 17.798 regula el control de armas. Fue promulgada en 1972 y desde entonces ha sufrido diversas modificaciones, siendo su último cambio en 2015, cuando entró en vigor la Ley 20.813. En el cuerpo legal se establece que será menester de la Dirección General de Movilización Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, controlar las armas, explosivos, fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros elementos similares, sin perjuicio de las funciones que tiene el Ministerio del Interior en la mantención del orden público. Quien quiera inscribir un arma deberá solicitar aprobación de la Dirección General de Movilización Nacional, institución que, según los antecedentes aportados, decidirá si autoriza la petición. Ello dependerá de si se logra comprobar que la persona tendrá el arma con el objeto de proteger un sitio o lugar declarado. El arma solo podrá permanecer en el lugar autorizado por el organismo. Solo cazadores o deportistas tienen autorización para transportarlas, aunque no pueden ir cargadas en la vía pública. Las personas que porten armas de fuego sin permiso arriesgan penas privativas de libertad que comienzan en 541 días y pueden alcanzar 10 años. Según establece la ley, podrán portar armas funcionarios de Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil y civiles que reciban en casos calificados una autorización de la Dirección General de Movilización Nacional para portar armas cortas por un periodo máximo de 1 año. El ministro del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, expuso en el seminario Jurisprudencia de la Corte Suprema en Derechos Humanos, Derecho a la Salud, Derecho a un Medio Ambiente Sano, realizado en Copiapó. En su exposición, el ministro Cisternas abordó diversos fallos de la Corte Suprema relacionados con el medio ambiente y cómo el máximo tribunal ha resuelto en situaciones de esta naturaleza. La idea inicial de estos seminarios
es plantear ante la opinión pública la incidencia de la jurisprudencia del Poder Judicial y en particular de la Corte Suprema en relación con el reconocimiento de los derechos humanos. Para la ciudad de Copiapó no deja de ser una cifra interesante. No solo habían funcionarios judiciales, habían de diversos organismos públicos como la Universidad Técnica, la Universidad de Atacama y otros servicios relacionados con el medio ambiente. Estas temáticas que nosotros estamos conversando son el día a día, o sea, el trabajo diario que ellos hacen como jueces y nosotros también desde el punto de vista académico lo valoramos constantemente porque en realidad implica una mejora en la calidad de vida de los propios ciudadanos. Estamos hablando de derechos sociales básicos. Asimismo, en la instancia expusieron el director de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, Alejandro Soto, y el relator del Tribunal de Alzada Copiapino, Eric Ríos. Ricardo Soto, juez del segundo juzgado de familia de San Miguel, dictó una charla para profesores y apoderados de la Escuela Mario Arce de la Comuna del Bosque. En la instancia, el magistrado explicó en qué consisten las medidas de protección a las que pueden estar sujetos niños, niñas y adolescentes. Aquí han venido profesores, han venido duplas de otros colegios y han venido apoderados a conversar y a tener información sobre las medidas de protección. Nos hicieron varias preguntas respecto de este tema y vimos un gran interés por parte de todos los asistentes. A la jornada asistió el director municipal de Educación, Fernando Ochoa, representantes comunales y la consejera técnica del juzgado, Fiorángela González, el administrador subrogante, Pablo Pizarro, y la informática, Mónica López. Arica fue la primera jurisdicción en desarrollar el taller de construcción de la política de efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes del Poder Judicial. En la instancia participaron jueces, administradores y funcionarios de los tribunales de esa ciudad, quienes contribuyeron con ideas para esta iniciativa elaborada por la Corte Suprema. Se nota mucha dedicación. El trabajo que se realizó acá en la Corte fue un trabajo bastante participativo por parte de los distintos estamentos y bueno, de todo esto se pueden sacar muy buenos resultados, así que yo me voy bastante contento de lo que fue este taller. Tuvimos la posibilidad de compartir y de desarrollar el primer taller participativo que tiene por efecto en esta segunda etapa del grupo de trabajo poder realizar a través de la participación de todos los convocados, que la idea era que fueran representativos de los juzgados de familia, juzgado de garantía y juzgado de tribunal oral en lo penal de Arica, el poder realizar un taller colaborativo. El trabajo se estructuró en 5 mesas integradas por jueces y funcionarios del juzgado de garantía, del Tribunal de Juicio Oral en lo penal y del juzgado de familia de Arica. El presidente de la Corte Suprema y del Tribunal Calificador de Elecciones, ministro Haroldo Brito, participó en la inauguración de las jornadas de actualización de procedimientos electorales, instancia que busca dar a conocer las normas vigentes del sistema electoral de Chile debido a las significativas modificaciones que ha sufrido la legislación respecto a nuevas exigencias en materia de propaganda, financiamiento y procedimientos administrativos. La actividad que se desarrolló el lunes 12 y miércoles 14 de agosto estuvo dirigida a abogados, funcionarios de la justicia electoral, municipalidades y partidos políticos. Desde la Corte Suprema participaron además los ministros integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones, Lamberto Cisternas y Jorge Dam. Bueno, estas jornadas surgen de la necesidad de un poco mostrar a la ciudadanía y a los abogados y la gente que trabaja en estos ámbitos, cosa municipal, partidos políticos, acerca de cuáles son los procedimientos en materia electoral, tanto en primera instancia, tribunales electorales, como en segunda instancia, en tribunal calificador. Y realizar un seminario como esto creemos que ayuda precisamente al mundo académico, al mundo profesional, a los propios magistrados y jueces a tener una visión y un comprendimiento más amplio de lo que son estas normativas que estamos viendo hoy en día. Hasta el Palacio de Tribunales de Justicia llegó el ministro del Consejo de Estado de Bélgica, Frederik Egermont, a reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. En el encuentro, ambas autoridades abordaron cómo operan los sistemas jurídicos de ambas naciones. Estoy aquí por el intercambio de magistrados. En Bélgica había visto que había la posibilidad de venir a Chile y siempre tienen mucho interés por Latinoamérica.
Como institución de carácter consultivo y jurisdiccional, el Consejo de Estado de Bélgica se creó para brindar recursos a toda persona natural o jurídica afectadas por actos administrativos irregulares, en tanto su competencia más importante está relacionada a su facultad de suspender y de anular actos administrativos que son contrarios a las disposiciones legales vigentes. Por ejemplo, la función del relator, que he visto en el relator una persona que explica todos los hechos del caso, los argumentos de los partidos, en el fondo también un trabajo muy difícil, muy impresionante también. Es algo que nosotros no tenemos. Tenemos un auditorado en el Consejo de Estado. El auditorado también tiene la función de explicar el caso a la sala, a los consejeros estatales, pero todavía va más lejos porque el auditorado también va a dar una opinión sobre el caso, va a dar una conclusión sobre el caso. El Consejo de Estado de Bélgica está compuesto por 44 miembros, quienes son nombrados de forma vitalicia.